Bueno, buenas noches a todos. Estamos en la sesión del día 14 de septiembre, primera sesión correspondiente a la competencia de ciencias naturales. En esta competencia corresponde pues una de las actividades transversales de su guía de estudio. La competencia pues está enfocada hacia el cubrimiento de esta actividad, que corresponde con el número GA3 2202 15, perdón, 2202 01 501 AA2, titulada Interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Enfocado a la parte de ciencias naturales, la competencia de ciencias naturales, más específicamente comportamiento físico de las cosas. Y pues me han encomendado estar con ustedes orientándoles el desarrollo de esta competencia. Entonces permítanme presentarme. Igual voy a estar aquí cambiando pantalla constantemente para habilitarles a los compañeros que van llegando. Un segundito. Por acá estaban 10 personas en fila. Los vamos a admitir. Bien. Ya estamos grabando también, correcto. Bien, entonces me presento. Soy Uriel Castañeda. Llevo trabajando con el SENA alrededor de 12 años. En las áreas de matemáticas, digamos, de la parte de desarrollo de software, de formulación de proyectos, y también con todo lo correspondiente a TICS, la transversal de TICS, desarrollo web, bueno, diferentes ramos. Y de acuerdo con el conocimiento que tenemos, las experiencias que hemos, por donde hemos transitado, pues aquí aplicamos también algunos conceptos muy importantes, enfocado principalmente hacia el comportamiento de la naturaleza, el comportamiento más específicamente de las cosas, asociado con el comportamiento de los cambios físicos y las leyes físicas, y cómo aplicamos esto a nuestra carrera. Entonces vamos a ver en el desarrollo de esta guía pues alguna serie de actividades que tratan de este tema, la importancia que tiene la física y ese racionamiento físico en las cosas que nosotros hacemos en nuestros proyectos, ¿sí? En los experimentos, en lo que tenemos en cierta forma que evaluar cuando estamos haciendo un análisis o alguna posible solución de alguna situación. Ahí es donde entra en juego esa creatividad y ese ingenio, viendo o conociendo esas leyes físicas que nos van a ayudar muchísimo en esa parte lógico y de raciocinio que necesita nuestra carrera. Bien, otro segundito por acá mientras activamos a 2 personas más y ya entonces seguimos acá iniciando. Y les cuento algo rápidamente de mí para que pues estemos aquí como en función de lo que yo puedo ser útil en el desarrollo de su carrera también. Bueno, me confirman entonces, estamos viendo la pantalla, la presentación, solamente pues estoy acá en un rinconcito de la pantalla nada más, yo creo que es suficiente, y le voy a proyectar entonces lo que es la guía, ¿sí? Y voy a quitar ya mi pantalla para que veamos completamente la presentación. Bien, entonces estábamos diciendo, voy a cambiar un momentito acá esto para no estar cambiando, lo voy a quitar de acá. A ver, muévase. Listo, y aquí entonces yo le voy activando a los que van llegando. Listo, entonces estamos viendo la pantalla completa, ¿cierto? La pantalla de la guía. ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, gracias. Sí, señor. Ok, entonces seguimos acá admitiendo compañeros. Entonces esta orientación pues propiamente tiene una serie de actividades. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es orientar esta primera evidencia
Aprovechando que estamos pues un poquitito medidos de tiempo, en el tiempo que yo los puedo acompañar el día de hoy, ya dentro de 8 días extendemos de pronto una media horita más, unos 15 minutitos más la sesión para poder explicar las otras 3 evidencias y con ello cumplir todo lo que se requiere para nuestro curso, para nuestra parte del curso. Entonces, en esta actividad pues vamos a desarrollar propiamente como evidencia un video, ¿sí? Y antes de ello, de entrar como a lo que es ese video, esa evidencia que vamos a tener, vamos a presentar un momento lo que es esa competencia, lo que es esa parte inicial de ese comportamiento de las ciencias naturales y de la física o la naturaleza de las cosas, de acuerdo a lo que está planteado en su estructura curricular. ¿Listo? Entonces, un momentito, por favor. Vamos a mirar acá. Bueno, en el material lo encuentran en toda la parte de contenido de su proyecto, en la fase 2 de planeación, dentro del material de formación. Por acá encontramos la carpeta de la ciencia de las cosas. ¿Listo? Entonces allí vamos a ver el contenido diseñado para su carrera. Entonces, o sea, lo que tiene que ver apropiado hacia nuestra parte de tecnología en análisis y desarrollo de software. Entonces, inicialmente tenemos una parte introductoria a lo que son los conceptos físicos. En ella vamos a encontrar un video que ya ustedes van a observar en su momento. Pues igual la idea es que siempre antes de las sesiones de clase tratemos de adelantar este tipo de cosas. Pues aquí se va a hablar sobre lo que es la importancia de esa ciencia y de cómo involucramos la física en nuestra carrera. Es uno de los factores muy importantes para el desarrollo lógico, para que comprendamos cómo se comportan las cosas, cómo podemos hacer en cierta forma una solución ante cualquier comportamiento físico de algún cuerpo que se mueve o algo que genera peso, el cambio de temperatura, muchos elementos que en cierta forma, en algún momento de nuestros ingenios, de nuestros procesos que tengamos que diseñar o analizar para desarrollar una solución, puede estar involucrada la física. Entonces acá esto va a ser muy útil para eso precisamente. Bueno, ya después de superar ese video, entonces viene ya lo que es la descripción de lo que es el concepto de física. Entonces, aquí vemos que es considerada pues una ciencia exacta porque está basada principalmente en fórmulas. Siempre se debe cumplir esas fórmulas y con el paso del tiempo, con los descubrimientos científicos que datan de mucho tiempo atrás, de los primeros genios, fueron descubriendo y que fueron documentando para tener toda esa cantidad de fórmulas que hoy en día aplicamos. Bien, ahora aquí pues, igual también podemos complementar información, ya ustedes saben manejar esta parte de la plataforma. Tenemos en cuanto a la parte de unidades que normalmente manejamos para la parte de física, existen diferentes unidades de medida, diferentes dimensiones, y esas también se clasifican o tienen cierta clasificación porque algunas son, digamos, vectoriales y otras son más de medida. Entonces también vamos a ver esos dos conceptos y están regidos, digámoslo en cierta forma, o estandarizados por un sistema internacional de medidas cuya sigla es SI. Entonces siempre vamos a ver esa nomenclatura en esto, el Sistema Internacional de Medidas. Entonces tenemos siempre esa nomenclatura SI. Bien, ahora dentro de todas esas variables físicas y sistemas de unidades, pues vamos a hablar, o nuestro material nos va a orientar hacia lo que son los conceptos de longitud, de masa, de tiempo, de intensidad y corriente eléctrica, de manejo de temperatura y termodinámica, lo que es cantidad de sustancia y intensidad luminosa. Y habrán algunos otros factores que de pronto no se encuentran acá identificados, pero la física tiene mucho campo de acción y estos son considerados como los principales y a los que se le ha dado, digamos, peso para esta parte de su programa de formación.
Bien, si entramos ya en el detalle de cada uno de ellos, pues entonces vamos a descubrir, vamos a ver acá ya una notación mucho más avanzada científica donde pues digamos que no vamos a llegar a tan a fondo con una justificación o una demostración de lo que es el metro, pero científicamente esa es la digamos, el análisis que se ha hecho en cuanto a la forma que en su momento descubrieron o identificaron para darle la dimensión al metro. Es como la velocidad de la luz que recorre en una fracción determinada de segundos. Entonces eso es lo que equivale a un metro. Para poder más allá después hacer cálculos de cuánto equivale la velocidad de la luz, cuántos años luz, bueno, demás en manejos de distancias astronómicas. Entonces ese es uno de los análisis que hay. Pero igual podemos decir que el metro es un estándar que se estableció hace mucho tiempo para las medidas de longitud, de distancia, y siempre a nivel del sistema métrico decimal estaríamos hablando de el metro. Existen otras unidades de medida de longitud, como por ejemplo la pulgada. ¿Sí? ¿Quién de ustedes me puede decir otras medidas de longitud, por favor? Los pies. Buenas noches. Kilómetro, Bien, decímetro, kilómetro, centímetro. centímetro, muy bien por aquí. Micras. Decámetro, John está levantando la mano, John Ferney, decámetro, decímetro. metro, bueno, entonces hay algunas que son combinaciones del metro. Sí, combinaciones, digamos, tienen como base el metro, pero dependiendo de la cantidad de metros se abreviaron o se les cambia el nombre o se les da un nombre específico. Si son de a 10 metros, pues son decámetros, si son de 100 metros son hectómetros, si son de 1000 metros son kilómetros, pero todos tienen como base el metro. Pero otras, por ejemplo, el sistema inglés, la medida del sistema inglés es, Milímetros. no, la El pulgada. pie, el pie. Ah, pulgada. ¿Listo? Y 12 pulgadas son un pie. Y si miramos otra combinación de pies, nos va a dar la yarda, ¿sí? Y después las millas. Y así también con combinaciones de esa unidad base, que es la pulgada. ¿Listo? Y son, digamos, internacionalmente son las dos unidades de medida más manejadas. El metro y las pulgadas para todo lo que es nomenclaturas. Y pues en nuestro medio, ya igual si vamos a la parte mecánica, vamos a encontrar que en la mecánica existen medidas tanto en milímetros como en pulgadas. Y vemos que los milímetros son una milésima parte de un metro. ¿Sí? Entonces ya estarían multiplicados por 10 o divisiones entre 10. Entonces la primera división entre 10 lo estaríamos hablando de centímetros, la segunda división entre 10 serían decímetros y la tercera división ya con 3 unidades serían en milímetros, estamos hablando de milésimas. Y si seguimos ahí vamos a llegar a la micra, si seguimos dividiendo vamos a llegar por allá nanos, no sé, otra serie de unidades de medida, dependiendo del metro. Bien, ¿hasta ahí está claro? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, otras unidades, ya vemos entonces acá que estamos hablando ya de la masa, y la masa hace referencia específicamente a algo. Cuando le preguntamos a alguna persona, denos por favor tu masa, nosotros no le preguntamos la masa a la persona. ¿Qué preguntamos? Peso. Kilo. El volumen. Peso. El peso, ¿sí? El peso. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto es la carga de newtons? Bueno, por allá hablando ya de una serie de lo que es la atracción de la Tierra por esa gravedad, ese fenómeno de la gravedad que ejerce el centro de la Tierra hacia todos los cuerpos. Y eso es lo que nosotros normalmente conocemos como la masa de un cuerpo, el peso. Y no la unidad estándar de medida de la masa, ¿cuál es? Una libra. Kilo. Newtons. Digamos que científicamente, pero lo que nosotros manejamos ¿El kilogramo? realmente El gramo, es el gramo. el gramo. El gramo. ¿Listo?
Entonces, ya si lo multiplicamos por 1000 gramos, entonces estamos hablando de kilogramos. Y si estamos hablando de 500, creo que es 528 si no estoy mal, 528 gramos, estamos hablando de una libra. Una libra. Entonces, la libra no son Una exactamente libra. 500 gramos, sino es un poquito más de 500 gramos. ¿Listo? Y esa es la equivalencia en libras. Ya otra unidad de medida Profe, dada por otros países. Señor. pero la libra no viene en el sistema internacional de medidas, sino en el sistema inglés, ¿no? Ese es el sistema inglés y nosotros normalmente manejamos el sistema ANSI, no, el sistema métrico decimal, y pues en ese caso manejamos normalmente son los gramos y estamos hablando de kilogramos multiplicándolo por 1000. ¿Listo? Entonces Sí, cuando se señor. manejan libras se están manejando libras, se están manejando onzas y otras unidades que transformadas a la hora de la verdad van a llegar en algún momento a ser gramos. ¿Listo? Bueno, Listo, y listo. aquí, bueno, entonces eso en cuanto a la parte de masa, que es esa necesidad de poder expresar el peso que tienen los cuerpos. Otra unidad importantísima es el tiempo. Entonces, ¿qué medimos con el tiempo? La hora, minutos. Es como La velocidad en la que nos toma ir de un lado a otro. una velocidad que nos toma ir a un lado, o de un El lado a tiempo, el otro. tiempo en hacer una actividad. La demora, el tiempo en hacer una actividad. Entonces por ahí vamos ya. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tardó en recorrer una distancia? La ¿Cierto? duración de Entonces algo. ahí estamos hablando de velocidad y estamos involucrando el tiempo en el cálculo de esa velocidad. La duración de algo. ¿Cuánto dura en hacer un giro completo sobre su eje de la Tierra? ¿Listo? Entonces ahí ya estamos hablando de aproximadamente 24 horas, ¿sí? Porque no son exactamente 24 horas, y son 24 horas y casi un cuarto de día, o sea, casi 6 horitas, son un poquitito menos de 6 horas. Por eso cuando se cumplen 4 años, ese cuarto Y siesta. ya van 3 cuartos, 4 cuartos, y entonces hay un día más, y cada 4 años hay un día más que es el 29 de febrero. Y sabemos que el 29 de febrero nos da que esos años especiales tienen un nombre, ¿cierto? ¿Año? Y siesta. Año ¿Y si esto? bisiesto. Listo, entonces todos esos conceptos involucran en cierta forma la física, involucran en cierta forma muchos aspectos de cultura general de las personas que como profesionales debemos en algún momento saber para poder, pues, deducir algo, una conversación tan simple como algo muy importante para una toma de decisiones o hablar de algo con propiedad. ¿Listo? Bueno, entonces estamos hablando del tiempo, que es la demora, lo que retarda en cierto momento algún suceso, un evento, una situación. Entonces, igual, pues acá están las fórmulas científicas que nos permiten llegar a todo eso y pues como les decía, no vamos a entrar tan a fondo en esta parte, ya a nivel de entrar a demostrarlas y todo eso, pues si nos especializamos ya en esta parte, pues ya nos tocaría manejarlo, pero es más esta demostración. Entonces, la unidad de medida de tiempo normalmente es el Segundos. segundo. Y de ahí se derivan el Segundos. resto de elementos. Entonces decimos que 60 segundos son Minutos. Una hora. Un minuto, un minuto. un minuto. 60 minutos entonces son una hora. Una Y hora. 24 horas son Un día. día. un día. Y así, Aunque bueno, vamos exactamente armando serían ya todo ese tipo de 23 cosas horas con que 56. siguen saliendo. Bien, y ya vienen también las unidades fraccionarias de esos segundos. Entonces estamos hablando de décimas, centésimas, milésimas. ¿Han notado que en las carreras de atletismo, o en ciclismo de alta velocidad o en automovilismo, se miden hasta en milésimas de segundo una diferencia para detectar un ganador? Por Sí, ejemplo, señor. o la velocidad de reacción de la materia en nanosegundos, o la velocidad de un microprocesador, mejor dicho, en tanto tiempo de demora en hacer un procesamiento. Entonces, todo eso ya sería un derivado de los segundos, pero con fracciones muy altas. ¿Listo? ¿Está claro? Sí.
Bueno, ya estamos hablando entonces, avanzando en otros términos adicionales de intensidad de la corriente eléctrica. Entonces, otra unidad de medida muy conocida por todos nosotros. Podríamos decir que cómo se mide la electricidad, porque a la hora de la verdad la electricidad tiene muchos factores de medición. Una cosa es la intensidad y otra es la cantidad y otra es la fuerza, ¿sí? Entonces estamos hablando de el consumo, la cantidad, estamos hablando la cantidad, estamos hablando de voltios, ¿sí? La intensidad de esa carga, como qué potencia lleva, estamos hablando de amperios, ¿sí? Entonces la electricidad tiene diferentes factores de medida, entre ellos para la intensidad se mide es el amperio, que a la hora de la verdad es el que produce en cierta forma ese shock o ese golpe fuerte cuando una persona lo coge la corriente, digámoslo de esa forma. Entonces puede que tenga un voltaje pequeñito, pero si tiene mucho amperaje, pues le va a golpear duro. O puede un electrodoméstico recibir un voltaje bajo, pero si está con demasiada fuerza, pues revienta esos circuitos electrónicos que conforman ese electrodoméstico, por ejemplo, ¿sí? Y el primer elemento que normalmente se daña en un circuito electrónico o en un televisor tiene un nombre, alguno de ustedes de pronto puede que lo sepa. ¿Cómo se Es llama ese? posible. El fusible, ¿sí? Y esos fusibles vienen preparados para resistir tantos amperios, y esa es la unidad de medida de un fusible, que aguante tantos amperios, que soporte tantos amperios, porque eso es lo que va a poder trabajar. Y si una carga eléctrica en una residencia, en una casa, supera determinado fuerza, porque hay picos de voltaje muy altos, pues lo primero que se rompe es el fusible con una función especial. ¿Cuál sería la función de ese fusible? Sería aislar, se aísla, se daña para proteger. O sea, evita que esas cargas altas pasen a los demás circuitos y los atrofien y ya los dañen, y el único aparatico que se daña es ese, solamente es reemplazarlo y vuelve a funcionar bien el aparato electrónico. ¿Listo? Eso lo tienen los carros, muchos electrodomésticos, muchos aparatos. Si vemos en un computador, si han tenido la oportunidad de destapar una fuente de poder, ¿sí? Pues tiene allá de primera entrada, tiene un fusible que es el que filtra en primera instancia el voltaje que entra y la carga de amperaje, para que eso no vaya a causar más daños al resto de máquina, y se reemplaza y vuelve y queda todo funcionando normalito. ¿Listo? Entonces estas son las unidades de medida de intensidad de la corriente con el tema del amperaje, y pues uno de los aparatos que controlan eso son pues los fusibles. Y estamos hablando de la unidad de medida de amperios. En algunos casos, bueno, en muchos casos asociados con temas eléctricos, pues vamos a estar hablando de amperios, voltios, vatios, ohmios y muchas otras unidades de medida que involucran en física el comportamiento eléctrico. ¿Listo? Bien, ¿hasta ahí cómo vamos? Bien, profe. Bueno, Carlos Andrés por allí está levantando la mano. Jennifer, muy bien. Bueno, perfecto. Me alegra que les esté gustando acá esta parte introductoria. Vamos entonces a hablar de otra parte, la intensidad de corriente. Ahora estamos hablando de las temperaturas. Entonces por aquí hablan del Kelvin, que es como una unidad de medida de temperaturas, ¿sí? Para asociar esa temperatura de la termodinámica. Y entonces estaríamos hablando, pues, ¿qué es la termodinámica? Porque la termodinámica influye en muchas cosas, que es el calor que se genera en cierto momento, lo que es la parte la... Bueno, sí, el calor se genera de muchas formas, digámoslo así, y cómo se mide o se puede transformar ese calor sobre los cuerpos. Entonces, y la afectación que pueda incurrir esa temperatura en un cuerpo, porque influye en cierta forma lo que es dilatar cuerpos o contraerlos, dependiendo de su grado de temperatura que tengan. Un ejemplo de ello podría ser, digamos, en ciertas construcciones, digámoslo, en un ferrocarril, los rieles, en cierta forma, cuando están muy expuestos al calor, al rayo del sol, siempre tienden a dilatarse.
y eso normalmente cuando hay una unión de rieles siempre tienen un espacio por ahí de 1 centímetro o algo para ese factor de contracción o dilatación, y eso pues está en función de elementos o fenómenos físicos como la termodinámica. Bueno, eso como para explicar rápidamente esta parte. Las cantidades de sustancia, entonces ya estamos hablando un poco más allá, entrando hacia los átomos, donde estamos involucrándonos en esa cantidad de elementos mínimos en materia, y eso normalmente se mide en moles, ¿sí? Entonces, si recuerdan por allá la época de la química y de esos experimentos que se hacían en el colegio, también entonces vemos de esa parte de componentes y los diferentes cuerpos que se van formando en tema de moles. Finalmente la intensidad luminosa, entonces estamos hablando por allí de otro elemento, y también hay muchos otros volúmenes y demás, pero en este caso pues se va a hablar de un nombre que es conocido, dice, pero candela es una llamarada y eso, pues sí, así se llama también, y esta es la unidad de medida de la intensidad lumínica en una dirección específica. Richard está levantando la mano. Sí, Richard, por favor. Por acá hay 2 personas que están intentando ingresar. Bueno, no sé. Bueno, listo, bueno. Igual le estamos dándole la palabra a Richard, pero no habló. Listo, entonces seguimos. Bueno, entonces esa parte de intensidad de iluminación en una dirección específica. Listo, entonces también en algunos casos tendríamos que medir intensidad de iluminación para hacer algunos controladores de circuitos o detectores y demás componentes en un experimento o en un proyecto que tengamos que trabajar, y pues esa sería la unidad de medida para ese tipo de elementos de ese fenómeno físico de iluminación. Bueno, eso en cuanto a esa parte introductoria de esos conceptos de unidades de medida, y más adelante pues nos seguimos encontrando con que esas unidades de medida se clasifican en dos grandes grupos: magnitudes escalares y otras que son magnitudes vectoriales. Las escalares son las que normalmente se miden en cantidades, ¿sí? Con números reales, bien sea en fracciones muy pequeñas, menores a una unidad, o en fracciones superiores a unidades y en muchas unidades ya multiplicadas por miles, millones y demás. Y las otras serían las unidades vectoriales. Para las unidades vectoriales, pues aquí nos entregan una definición de lo que es un vector, porque los vectores están hablando ya de una dirección específica en un plano, o sea, ya estaríamos direccionando esa carga o esa fuerza hacia cierto punto, ¿sí? Entonces ya entran en juego muchos factores dentro del proceso de la medición. Un caso particular, por ejemplo, todos esos grandes inventos que se han hecho en los simuladores de juegos, por ejemplo, los efectos especiales en un balón de fútbol, por ejemplo, si le dan, o en una bola de billar, dependiendo de las fuerzas que se ejerzan sobre el balón o sobre una bola de billar, pues eso va a tener unos ciertos márgenes de empuje, tanto centrífugo como de fuerza hacia adelante, por el impacto que recibió y también por el efecto del roce al momento de chocar ese cuerpo. Entonces, y eso se transporta a la realidad llevándolo a un juego con todas las fórmulas matemáticas para que allí en ese juego se vea el efecto real de ese balón o de esa bola de billar, por ejemplo, o simulando una rotación de los planetas u otra cosa un poco más allá de eso, aplicando todo ese concepto de vectores que involucra pues ya otras unidades de medida, y estaríamos hablando de magnitudes vectoriales, que normalmente son algunas magnitudes escalares acompañadas de una dirección y otros elementos como fuerza y demás, y otros que conforman ya esas unidades de medida más complejas. ¿Listo?
Bueno, por acá, entonces aquí el SENA pues, nos muestra un video donde pueden recrear un poco ya esa parte de explicación que les acabo de comentar para ya avanzar en los otros conceptos que vendríamos hablando ya en cuanto a operaciones vectoriales que pues vemos algunas de ellas que estamos hablando de igualdad de vectores, suma de vectores, digamos que volver negativo un vector y manejo de restas y multiplicación de vectores escalares que tienen su sentido. A ver, por acá esto nos entregaba una diapositiva, a ver, no la observo, aquí están. Entonces no sé por qué no me las está mostrando, ya. Entonces ese proceso o ese manejo de vectores estamos hablando en un plano tridimensional, estamos hablando de X, Y y Z, ¿sí? Aunque aquí digamos en este caso para hacerlo más simple inicialmente lo vemos en forma, se ve en forma bidimensional en X y Y, pero también eso es en el espacio, o sea ya tenemos una desviación espacial en el eje Z para ver hacia dónde está apuntando eh, un vector, una dirección, una fuerza, una carga que se está generando por alguna situación, bien sea algo magnético o algo que está empujando o presionando, de cualquier forma. Y tenemos pues normalmente la representación vector siempre es una flecha y normalmente esa flecha pues trata de dibujarse siempre apuntando hacia donde va la carga, ¿sí? Entonces digamos acá estaríamos dibujando aquí ya lo que son las representaciones de suma. Entonces estamos diciendo que una suma de de un vector con otro vector pues nos va a dar la representación de arrancando desde el origen del primer vector hasta el final del segundo vector, ¿sí? Y aunque acá decimos que el vector B podemos sumarlo de primeras, pues realmente la figura va a dar, prácticamente el vector resultante puede ser el mismo. ¿Listo? Bien, entonces es importante la recomendación observar el video para complementar ya la parte que les acabo de comentar. Bien, aquí termina digamos esta primera parte introductoria y vienen ya luego los conceptos de termodinámica, de cinemática, perdón, ¿sí? Que es ese comportamiento ya del movimiento de los cuerpos, las fuerzas que se aplican sobre esos cuerpos y en función de fuerzas, de vectores, de distancia, de tiempos y otra serie de factores que empiezan ya a combinar todas esas unidades físicas que les acabo de mencionar. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, continuamos entonces. Entonces viene por acá ese concepto básico de lo que es la cinemática, entonces lo repasamos, que digamos... un momentito, por favor, por acá alguien que está pidiendo entrada. Llegó algo tarde, pero dejémoslo. A ver si esto reaccionara. Listo. Bueno, dice por acá que un objeto está en movimiento cuando una posición cambia con respecto a otro en el transcurso del tiempo. Dicho de otro modo, si una persona pasa por un poste de energía en el tiempo determinado, indica que que está en movimiento y genera un cambio en su posición con respecto al poste. Sí, un objeto que cambió en posición. Entonces estamos hablando de que para poder hacer ese tipo de cosas siempre habrá una referencia, un punto referente en el cual va a identificar la posición de un cuerpo. Normalmente un punto de referencia en un plano cartesiano o un plano tridimensional es donde se cruzan los ejes. Y ese punto de referencia o ese elemento 0,0,0 tiene un nombre técnico. ¿Quién se lo sabe? Origen. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Ese es el origen. Entonces, eso es un origen
real, el origen básico, pero también tenemos orígenes relativos, puntos relativos, cuando tenemos un punto que está ubicado en determinado momento, en determinado sitio, ¿sí? Que no necesariamente es el origen, pero es del que me da la referencia de la medición que se necesita realizar. Y eso se llaman orígenes relativos o puntos de referencia relativos. Para complementar acá esta partecita. Bueno, perdónenme que yo me fui por allí a otra parte de dinámica, me regreso un momentito acá y estamos hablando de todo lo que era esa parte de cinemática, que son esos conceptos de manejo de fuerzas y demás elementos que permiten hacer esas mediciones. Entonces, en la parte de los movimientos, entonces estamos hablando de movimientos uniformes que manejan en cierta forma siempre como una velocidad constante, ¿sí? Y viene otro concepto de movimientos uniformes acelerados, que tiene una aceleración uniforme, que siempre va a ser el mismo factor de aceleración. Y de esos movimientos, digamos, me vuelvo hacia el movimiento uniforme. El movimiento uniforme habla de, digamos, cuando ya se adquiere una velocidad constante, entonces ese elemento siempre va a pasar a la misma velocidad, ¿sí? En nuestro quehacer diario, en lo que vemos el comportamiento de las cosas, ¿qué cuerpo vemos, como podemos considerar que tiene un movimiento uniforme que siempre anda a la misma velocidad? La Tierra. La Tierra. Normalmente siempre demorando el giro a sí mismo ese tiempo. Y además dándole toda la vuelta al Sol también ese tiempo. ¿Listo? Bueno, yo por allí me equivoqué hace un ratico hablándoles de lo que es ese movimiento de giro, que es, pues, exactamente son las 24 horas, pero yo estaba hablándoles de los años bisiestos, era otra cosa totalmente diferente en cuanto a la rotación completa alrededor del Sol, que son 365 días y un cuarto de día, por allí para hacer la corrección ya que tocamos el tema. Entonces, ese cuarto de día, el giro completo alrededor del Sol, es el cuarto día que con los 4 cuartos cada 4 años se completa el año bisiesto, para aclarar, ya que caí aquí en el error. Bueno, entonces tenemos movimientos simples, uniformes, movimientos acelerados, entonces que siempre van a una velocidad constante, a una aceleración constante, se aumenta con ese mismo factor. Un movimiento de aceleración que todos conocemos es este, caída libre, que estamos hablando de la velocidad o de la aceleración que se impone por una fuerza G. Y esa fuerza G es la que conocemos con el nombre de gravedad. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, otro factor también, una constante muy importante a nivel de física. Señora, señor. Pero ahí ya influye lo que es la masa del objeto más el impulso que haya. Eso, hay No es varios caída libre, es factores caída que le libre. dan la velocidad, porque si el objeto es una hoja de papel, está entrando en un factor de roce con el viento, con el aire. Exactamente. ¿Listo? Entonces estamos hablando de la caída libre en el vacío. ¿Listo? Cuando no haya En el nada que vacío, lo sí. tranque. ¿Listo? Sí. La variable es la Ahí sí. misma, solo el Independiente factor del de peso roce. que tenga el cuerpo, va a caer siempre a la misma velocidad, a la misma fuerza de Sí, señor. aceleración. ¿Listo? Entonces, cuando no hay elementos extras como el aire, cosas que están por ahí que lo pueden trancar. Listo, me toca acelerar un poquitito porque me va a dejar el bus. Entonces, a ver, esto ya, digamos, lo importante de esta parte de la guía pues era recrear estos elementos, orientarlos un poco, más o menos explicarlos también de pronto de otra forma adicional para complementarlo y pues mostrarlo de esa forma. Vemos acá una representación de ese elemento de caída libre, la demostración técnica de lo que significa para determinar cuánto puede demorar un cuerpo en caer desde determinada altura hasta cierto punto y con qué fuerza puede caer. Entonces, por eso una persona si se cae, por ejemplo, desde un segundo piso, pues el golpe no es muy fuerte y pues no tendrá daños considerables, por ahí que se tronche un pie o algo. Pero si se cae de un piso 10, ya ha adquirido una velocidad y una fuerza mucho más alta, que ya el golpe con el piso pues prácticamente lo va inclusive hasta matar, ¿sí? Por esa razón. Igual
sea cual sea la superficie que lo reciba. Entonces puede ser el agua, que los cuerpos que caen sobre el agua en cierta forma se amortiguan, pero ya cuando vienen a mucha velocidad es capaz de destrozarse. ¿Listo? Entonces, factores como esos se miden en el momento dependiendo de cómo se den las cosas y todas las demás variables que puedan influir. Bueno, por acá vemos movimientos curvilíneos. Tenemos otra demostración de los movimientos de proyectiles, que son movimientos parabólicos normalmente. Entonces, que al comienzo van a cierta fuerza, después pierde fuerza los motores, también la misma gravedad lo va trayendo a medida que ya se disminuye el impulso vertical hacia arriba, ¿sí? Y posteriormente avanzan un poco por la trayectoria y la fuerza que llevaban, y empiezan a caer inicialmente con mayor avance hacia el frente, pero la fuerza gravitacional hace que caiga mucho más rápido de lo que avanzan horizontalmente. Entonces empiezan a generarse algunas fórmulas ya algo más complejas que involucran todos esos factores de aplicación de esos comportamientos, bien sea en el caso de los proyectiles. Bueno, movimiento circular uniforme. Entonces tenemos las fuerzas centrífugas y en cierta forma siempre están amarradas a un centro, por eso nunca se van a salir de ahí, pero entonces van a tener un giro determinado y ya entonces los puntos de referencia van a cambiar, porque estamos hablando de un punto en un círculo y entra en juego un poco la trigonometría para calcular el ángulo y calcular la posición en radianes, en qué posición se encuentra del giro de acuerdo al ángulo que lleva y a la velocidad y el tiempo transcurrido. Bueno, muchos factores, como vemos allí, entonces entran en juego en todos esos comportamientos físicos. Posteriormente viene entonces otro elemento, que es la dinámica, ¿sí? Que tiene sus definiciones. Entonces la invitación para que también observen por favor este video, ¿sí? Que mide cosas como elementos, como por ejemplo el manejo de la masa y otra serie de elementos. Y vienen los cuerpos, ya las leyes de Newton, ¿sí? 3 leyes de Newton, y sobre esto es esa primera evidencia. Entonces ustedes van a mirar, a recordar esas leyes de Newton. ¿Cuál es? Fuerza es igual a masa por aceleración, luego la gravedad y otra serie de cosas. Y sobre eso pues van a hacer un experimento, que es de lo que trata la primera evidencia que van a desarrollar. Entonces ya la vamos a explicar acá, a socializar, para con esto cerrar esta primera sesión. Excuso con ustedes que estoy acelerando un poquitito la explicación porque se me estaba agotando el tiempo. Bien, entonces dentro de esta parte de la guía está la evidencia, que es la GA3 220201 AA2 EB01. Bueno, esa es la nomenclatura, ¿sí? Pues ustedes ya saben leer muy bien también el punto acá para poderlas ubicar dentro de la plataforma y eso. Entonces me voy a saltar esa partecita. El video es positivo sobre un experimento de aplicación. Esta evidencia se centra en experimentar y aplicar de manera clara las diferentes clases de medidas, gráficas, ecuaciones que describen el cambio físico recurrente de los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Para su desarrollo es importante la lectura y análisis del componente formativo de ciencias de las cosas, que parte de ella la acabamos de socializar, y con ello se espera evidenciar la importancia del conocimiento de las ciencias naturales y sus aportes aplicados al contexto productivo y social. Y obviamente pues allí involucramos nuestra carrera tecnológica en esta parte de análisis y ver ese comportamiento de las cosas para posteriormente a utilizarlas, digamos así, o sacarles provecho. Por acá nos dice que para esa evidencia, en cuanto a la estrategia didáctica, dice que aquí dice: esta evidencia se centra en experimentar y aplicar de manera clara las diferentes clases de medidas gráficas. Eso como que ya lo había leído. Ahora por acá está: en cuanto a la estrategia didáctica de aprendizaje a través de la experimentación, deberá presentar un video donde demostrará una de las 3 leyes. Solamente una de las 3 leyes. Ustedes cogen el experimento y algo que aplique sobre cualquiera de esas 3 leyes que inician en la explicación donde terminamos ahorita, esa socialización de tema que les estaba entregando. Dice: en los documentos del programa se encuentra el anexo video expositivo. Entonces esos documentos del programa están por acá.
A ver, por aquí están. Estamos en la fase 2 de planeación, actividad del proyecto 3 y está material de formación, que es donde está la parte explicativa de la ciencia de las cosas que vimos ahorita. Y por acá, en la guía de aprendizaje, estamos hablando de la guía de aprendizaje. Se me perdió el valor, un segundito. A ver, miro cuál era el número de guía. La guía de aprendizaje. Creo que es esta, la 1501 A2. Si no estoy mal, era esa. A ver, miramos acá. Esto está muy lento. A ver, entonces... Un momentito, ensayamos esta. Abrir en una pestaña nueva. Los cambios físicos de los cuerpos según las teorías. Video expositivo, exacto. Entonces estamos hablando de la evidencia de la guía, esta evidencia de aprendizaje. Y allí encontramos este documento del video explicativo. ¿Sí? Está en un documento empaquetado, hace parte del material. ¿Sí? Por aquí se descarga. Al descargar ese video, ese documento, ese material, ¿sí? Vamos a encontrar la rúbrica y vamos a encontrar este documento, que es donde se explica el paso a paso de lo que deben considerar para elaborar su video. Entonces tenemos que es un video de exposición, entonces aquí lo vamos a leer cuidadosamente y realizamos todo lo que nos piden allí. Seguimos, le asignamos un título. Aquí ustedes van a ser los productores de ese video. Vamos a irnos por el lado de la producción digital, digamos, de video digital. Colección editorial, el año, bueno, esos son más elementos para llenar allí, digamos solamente el año y el lugar, billeta y tal, bueno, donde se encuentren ustedes. La temática, entonces el área, competencia, curso. Estamos, entonces ustedes tienen ya esos datos. Los objetivos, ¿qué persigue esto? Los objetivos pues están en el enunciado de la evidencia, entonces pueden más o menos con base en eso moldear esos objetivos. Los contenidos que tratan, entonces aquí van a describir más o menos cómo es la experimentación y algo relacionado con alguna de esas leyes físicas. Y quiénes son los destinatarios, digamos, para quién va dirigido, como para una demostración o algo. Entonces, si va para niños, muy didáctico, para personas mayores, bueno, ya ustedes lo eligen. Y los valores que potencia o que presenta, reconocer, digamos, prevenir, bueno, igual algo asociado con esa parte de valores, aunque prevenir no es como un valor, pero de todas formas ya ustedes lo moldean hacia lo que pueda ser este significado. La tipología documental, narrativa, entonces es más como algo narrativo, una lección temática, un motivador, bueno, igual allí con eso tendrá alguno de estos enfoques. Viene las secuencias, que es como el guión, ¿sí? Entonces aquí ya ustedes se van a volver guionistas, ¿sí? Productores y creativos en qué es lo que van a mostrar en ese experimento. Es importante que escriban esto. Con eso cuando lo estén armando van a tener como un orden lógico y aprendemos a ser muy metódicos y procedimentales en todo lo que hacemos. Y para su carrera es muy útil pues llevar un orden de las cosas. Por algoritmos saben que todas las cosas se hacen ordenadamente y más esto, toda la parte de producción. Entonces allí estaría eso. Aquí hay algunos conceptos teóricos, elementos que deben tener en cuenta para poder producir un buen video, al ser ese tipo de elementos, ponerlos en práctica. Y pues la invitación es a que pues hagan algo atractivo durante estos 8 días o digamos ya definiremos de la semana siguiente las fechas establecidas para esa entrega de evidencias, que pues está ya esta primera en curso. Yo creo que estaría para la siguiente sesión de pronto. Entonces igual con Esteban ya definimos esos tiempos límites. Listo, la rúbrica, ya ustedes conocen cómo se maneja este instrumento de evaluación. Entonces aquí está lo que se va a tener en cuenta para la calificación de su trabajo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Una pregunta. Iván, sí señor.
Profesor, en cuanto a ese video, ¿ese tiene que realizarse de manera individual o grupal? Bueno, buena pregunta. Iván, no, sino Esteban, les tiene definidos a ustedes unos grupos de trabajo. Sí, por acá estaban, a ver si encuentro la carpetita. A ver si es esta. Sí, entonces, creo por la carga que tiene, es importante que, o es mejor que lo hagan en grupo. ¿Listo? Que siempre tiene harta, pueden ustedes repartir el trabajo, generan ideas y así trabajan mejor. Entonces ya en los grupos que están establecidos. ¿Listo? Ah, ok, listo. Muchas gracias, profe. Bueno, otra pregunta. Mafe Guerrero. Profe, buenas noches. ¿Se tiene Sí. que entregar el documento escrito que mostraste o simplemente el video? El video y el guión. Sí, es importante que el guión también lo anexen. ¿Sí? Pues es como una ayuda para que lo logren hacer y pues para que también puedan demostrar que lo hicieron metódicamente. Ah, ok, profe. En Sí, cuanto a los cuestionarios y las otras evidencias, ¿todavía no están disponibles? no, ya las socializamos en la siguiente sesión de clase para que pues todo quede igual. Yo tenía solamente 45 minutos, ya llevo 55 y me va a dejar el transporte. Pero igual estamos acá para poder cumplir con ustedes. El tema de... aquí hay algo que me hace también aclarar, tú me haces... genera la necesidad de aclarar esto. Por acá dice lineamientos para la entrega del producto. Entonces, ¿qué deben entregar? La URL del video cargado en YouTube. ¿Sí? Forma de presentación, video dispositivo de ser creativo, dinámico, innovador, tiempo de 3 a 7 minutos. ¿Sí? Debe ser acompañado de imágenes reales. El video dispositivo debe cargarse en el canal de YouTube del aprendiz y compartir en las evidencias. Entonces, cárguenlo en el canal de alguno de ustedes que conforman el grupo y obviamente pues lo van a publicar, cada uno pues va a hacer la publicación y como están manejando grupos pues creo que pues se maneja, si uno del integrante del grupo lo publica pues ya cubre los otros, entonces allí estaría ya esa parte. Para hacerle el envío del producto, remítase al área, bueno, ya ustedes ya saben cómo es esto, o sea, ya está en su área de evidencias, la evidencia identificada acá con este número y con ese entonces la van a publicar. Les decía yo que era importante que demostraran el guión como para demostrar que se hizo metódicamente, pues la guía no lo dice, ¿sí? Igual la rúbrica tocaría leerla nuevamente si lo está pidiendo o no, ¿sí? Pero mi sugerencia es ojalá lo publiquen allí, con eso pues demuestran también que pues están haciendo las cosas bien. ¿Listo? Bueno, ¿hay Bueno, alguna otra profe, pregunta? gracias. Gracias, profe. Bueno, entonces, Que le rinda. bueno, vamos entonces a cerrar la sesión del día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Recuerden, igual me presenté muy a la carrera al comienzo, pues estamos llegando algunos quienes Profe, no qué pena con estaban. usted, una pregunta. ¿Sí? Diana Álvarez. Profe, ¿hasta fecha límite tenemos para entregar las evidencias de física? Ya Esteban se las establece y les informa a nivel de, en el grupo de WhatsApp y ya quedarán entonces programadas acá en la misma plataforma para que ustedes las entreguen. Pero esas se les socializan por la Ah, vale, profe, aplicación. gracias. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces igual me termino nuevamente presentando. Para quienes no estaban cuando inicié, soy Uriel Castañeda, pues tengo la bonita misión de acompañarlos a ustedes con esta competencia. Estamos pues a la orden para cualquier cosa que necesiten y pues ya en la presentación mía en el perfil pues allí he compartido algunos datos de quién soy para que ustedes me conozcan, ¿vale? Bueno, muchas gracias nuevamente y me complace entonces haberles podido acompañar el día de hoy. Felicidades a todos. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, adiós. Gracias, profe. Gracias.